En la W, una noticia. Sigue el lío de Colciencias y la ministra muy amablemente nos vuelve a atender, la ministra de Educación. Ministra Yija, muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo para usted, para su mesa de trabajo y para todos los oyentes. Sobre el tema de Colciencias, quiero decirles que durante mi tesis doctoral finalizada en 2017 pude constatar, a través de entrevistas a investigadores sociales colombianos, la poca legitimidad que tiene la entidad entre las comunidades científicas del país. Allí mismo, en mi tesis doctoral, describí las prácticas perversas de la entidad y su alineamiento con intereses políticos más que científicos. Ojalá este impasse con el doctor Ocampo sirva para que los científicos del país alcemos por fin la voz, para que la entidad sea manejada por verdaderos científicos y no políticos nombrados por el interés personal y partidista del gobierno y sus allegados. Muchas gracias, cordialmente, César Guzmán Tovar, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en investigación en problemas sociales contemporáneos, doctor en investigación en ciencias sociales con mención en sociología. Doctor Guzmán, buenos días. Doctor Guzmán, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Muy buenos días. Buenos días, doctor Guzmán. Lo está escuchando la ministra de Educación. A propósito del mensaje que usted nos envía, ¿usted cómo puede probar lo que ahí escribe? Muy buenos días a la ministra también de Educación. Qué grata oportunidad de tenerla en línea. Lo que he escrito es el resultado de una tesis, mi tesis doctoral que realicé en México durante 3 años, desde el 2014 hasta el 2017, en donde yo quería constatar cuáles eran las prácticas científicas de investigadores e investigadoras sociales en 3 países, en Argentina, Colombia y México. Para ello lo que hice fue contactar a varios de estos investigadores, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, psicólogos, historiadores, etcétera, y hacer un recorrido, hacer un análisis de sus trayectorias científicas a partir de sus prácticas y pues obviamente las relaciones que tienen con sus instituciones y con los consejos nacionales de ciencia y tecnología en cada uno de los países, en este caso pues con Colciencias. Allí a través de estas entrevistas pues ellos me mencionaban las dificultades que habían tenido no solamente para el ingreso al Sistema Nacional de Investigación, que comparado con Argentina y México pues tiene sus diferencias, pero no solamente sus dificultades, sino también los obstáculos que se les han puesto en los últimos años en las convocatorias que salen a los grupos de investigación y las evaluaciones que se hacen periódicas a las revistas de indexación y demás. Entonces, digamos que lo que hago en la tesis es reflejar un poco ese sentir de los investigadores y como digo, la poca legitimidad que tiene entre las comunidades científicas. Ministra, ¿usted reconoce esto? Que las comunidades científicas en Colombia no reconocen en Colciencias como un ente que realmente esté involucrado y comprometido con el impulso a la ciencia, sino más bien convertido en un espacio donde hay más intereses políticos que científicos? Estoy totalmente en desacuerdo con un planteamiento de esa naturaleza. Colciencias siempre ha sido una entidad técnica, una entidad que se ha destacado por hacer su tarea desde ese punto de vista y por supuesto con muchos desafíos, no solamente presupuestales, que son de los que se hablan todo el tiempo, sino con desafíos de mejoramiento continuo de la entidad, que fue parte de lo que hicimos. Y yo sí quiero utilizar estos micrófonos en este momento para manifestar una preocupación enorme frente a muchas de las cosas que se dieron esta mañana en la W. Yo quedo preocupada, pero además creo que se hicieron unos comentarios, se hicieron unas opiniones muy delicadas, muy lejanas, no solamente, pues digamos, a lo que es la entidad, sino a lo que yo soy como persona. Yo quiero, digamos, sí decir que cuando se habla de que esta entidad, o que se tomó una decisión política con mi nombramiento, o que la entidad básicamente empezó a politizarse y que yo tengo gente atornillada y demás en esa entidad, que obviamente pues está muy lejos de la realidad, pero sobre todo muy lejos de la manera en que yo siempre he trabajado. Y yo sí quiero aprovechar para dejar un mensaje muy fuerte sobre ese tema, porque obviamente la manera en que yo he trabajado, la manera en que he tomado mis decisiones, la manera en que he tomado decisiones de la gente que me ha rodeado en la vida, es muy, muy alejado de las cosas que oí esta mañana en la W por parte de algunos de ustedes. Ministra, pero entonces, antes de entrar en eso, yo sí quiero que continuemos con el doctor Guzmán
profundizando en la investigación que él hizo. Doctor Guzmán, cuando usted habla de intereses políticos que son los que terminan moviendo a Colciencias, ¿a qué hace referencia? ¿Cuáles son esos intereses políticos? Bueno, el nombramiento del director o de la directora de Colciencias como Organismo Nacional de Ciencia y Tecnología lo hace el presidente de la República, y digamos que no es un proceso meritocrático en ningún aspecto, sino más bien es un nombramiento, voy a decirlo así a dedo. Esto ya es digamos una práctica que dentro del campo científico no es bien visto. Profesor. Al campo científico. Pero, ¿sí? Profesor, pero hay una contradicción en su análisis. Independientemente de lo que pasó con la salida del profesor Ocampo, lo que usted está diciendo no es cierto. El profesor Ocampo es un científico. El segundo de Colciencias es un científico. Que lo escoja a dedo el gobierno, pues sería criticable si escogen a dedo a un político. Pero el gobierno lo reconoce, la comunidad científica escogió a dos importantísimos y respetados científicos. Entonces no entiendo su crítica del manejo político antes de esta crisis. Pero antes de esta crisis había un científico, ¿o no? Sí, en eso sí estamos totalmente de acuerdo. El doctor Ocampo es tal vez uno de los únicos científicos que ha tenido la entidad en los últimos años. Bueno, y yo me remito también a las entrevistas y bueno, y a los análisis que yo he hecho también. Sí, sin ninguna duda, el doctor Ocampo tiene un reconocimiento dentro de la comunidad científica innegable. No así, tal vez, el actual director de Colciencias, el señor Alejandro Olaya, que es economista, pero pues no tiene una trayectoria como tal de investigación científica en el país o fuera de él. Bueno, profesor César Guzmán, muchas gracias por acompañarnos en la W. Y bueno, ministra, continuamos con usted y queremos saber por qué continúan tantas versiones acerca de la salida del doctor Ocampo, porque una cosa dicen los científicos, los funcionarios y el doctor César Ocampo, y otra cosa dice usted, ministra. Entonces, muchos dicen, funcionarios aseguran que es que el presidente Santos nombró en Colciencias a un director de juguete. ¿Qué responder a estas afirmaciones? Pues mire, yo volvería a lo que hablamos ya hace un par de días sobre la salida del director de Colciencias. La decisión fue del presidente de la República por información que obviamente fue llegando a él y a otros funcionarios del gobierno, donde mostraba y donde se veía pues que no se estaban tomando las mejores decisiones para la entidad. Esto es una potestad del presidente y creo que el presidente lo hizo sabiendo que lo que teníamos que garantizar era que la entidad siguiera funcionando como debía funcionar. Ministra, ¿tiene o no tiene razón el director de Colciencias cuando dice que a él lo dejaron en una dirección en la cual él no tenía ningún tipo de capacidad de decisión ni de contratación, porque sencillamente usted, como directora de Colciencias, había delegado eso en subdirectores y le había quitado esa potestad al director? Eso es absolutamente falso, totalmente falso. Yo ahí quiero dejar varias claridades frente a lo que usted está planteando. El director de Colciencias tenía plena autoridad de hacer todo lo que quisiera. Quiero recordar que él él está desde marzo del año pasado en la entidad. Él pudo nombrar gente, él sacó personas y nombró personas. La jefe de planeación, una persona que llevaba 15 años en la entidad, Elena Prieto, una mujer increíble, se fue de la entidad y él nombró a una persona de su confianza. El director administrativo y financiero, ahora hay una mujer, en ese momento, había un hombre y él salió de la entidad y él pudo nombrar a una persona. Y toda información que obviamente se fue conociendo sobre el tiempo y que obviamente además él estaba en plena autoridad. Y mire, y le digo un caso que yo creo que es importante que la opinión pública lo sepa. Paula Chiquillo, un nombre que ha sonado tanto. Paula Chiquillo, yo la encontré en Colciencias cuando llegué. Ella era una persona que conocí en su momento, una mujer que trabajaba muy bien. Y cuando la secretaria general de Colciencias se viene a trabajar conmigo al Ministerio de Educación, ella queda encargada de la secretaria general y quien la nombra en propiedad es César Ocampo. Paula Chiquillo es nombrada en el mes de abril por César Ocampo como secretaria general de Colciencias. Entonces yo creo que es muy importante, yo creo que no se puede mal informar a la sociedad colombiana y a la opinión pública de que él no podía hacer nada. Él hizo muchos cambios como
como se debe hacer, y básicamente esa fue la oportunidad que él tuvo y la oportunidad que nunca se le negó. Frente al tema de la delegación del gasto, yo quiero hacer también una claridad muy importante sobre ese tema. Siempre en conciencias, pero además creo que es mucho lo que hacemos las cabezas de las entidades por cuenta de la cantidad de funciones que tenemos. Ministra. Siempre en conciencias estuvo delegada la contratación en algunas personas, es decir, Ministra, subdirector, secretario usted general. dejó hecha la resolución 429 que concentra la celebración de contratos de mayor cuantía en la subdirección general. Venga, y le explico, porque creo que eso hay que explicarlo muy bien. Desde que yo llegué a Colciencias, eso estaba delegado en otras áreas. De hecho, cuando yo llegué a Colciencias, esa función estaba delegada en la Dirección de Recursos y Logística. Como luego hicimos una reestructuración de la entidad, hacemos esa resolución que lo que básicamente hace es recoge los nuevos cargos y nuevamente define cómo queda esa delegación. Había delegaciones en la subdirección general, en la Secretaría General y en la Dirección Administrativa y Financiera. Pero vuelvo a la pregunta. Claro que sí, o sea, ¿esa resolución la hizo usted? Claro que yo la hice, y en eso nunca... ¿Y usted dejó entonces la celebración de los contratos de mayor cuantía en cabeza del subdirector general, que fue el que terminó yendo a quejarse a la Presidencia de la República porque el director de Colciencias no estaba contento con esta delegación? Claramente, porque es la manera en que yo trabajo y la manera en que lo hago. Hoy aquí en el Ministerio de Educación también tengo delegadas muchas de esas funciones. Algo muy importante, todas esas contrataciones, ¿por qué estaban en la subdirección general? Porque hay un comité de subdirección que preside el subdirector, del cual hacen parte 8 personas, y esas decisiones se toman de manera colegiada. Eso blinda y hace transparente los procesos. Y esos comités, que son largos, extensos, los lidera el subdirector general. ¿Qué pasó? Que, digamos, el director de Colciencias llegó, encontró, lo hubiera podido cambiar inmediatamente si hubiera querido, hubiera podido cambiar, que él quedaba con más cuantía, otro con menor cuantía. Eso es una potestad total de los directores. Pero cuando lo quiso cambiar no lo dejaron. Cuando lo quiso cambiar, lo sacaron. Eso era lo que él quería hacer, ministra. Eso era lo que él quería hacer. Esas y otras de las acciones que él empezó a hacer, cuando ya obviamente pues estamos hablando de las últimas semanas, fue lo que llevó al presidente a tomar la decisión de que debía retirarlo. Pero no es solamente eso, son muchos otros temas que de lo que nos fuimos enterando el presidente, por supuesto, pero el gobierno como un todo, y que nos llevó a tomar esa decisión. Yo creo que es muy importante que quede claro, que quede muy claro, que nadie dejó atornillado nada. Esa delegación del gasto venía trabajándose desde siempre. No fue que se dejó justo para mi salida, yo no firmé eso en el mes de noviembre cuando me venía para acá, eso había estado firmado hace mucho tiempo y siempre, Juan Pablo, siempre se ha manejado así en la entidad. Era la práctica normal y es la práctica normal de las entidades públicas, que las decisiones no se concentran en la cabeza de una persona, las decisiones se concentran en grupos colegiados con experiencia que pueden tomar decisiones acertadas y transparentes, que creo que es algo muy importante que siempre se intenta salvaguardar en la administración pública. Usted dice que el relevo se da porque no estaba funcionando la entidad. ¿Cómo puede funcionar una entidad con 8 directores en 8 años? Pues esa es otra pregunta que con seguridad pues no le voy a poder responder, pero lo que yo sí le puedo decir es que yo duré 2 años y 3 meses. En esos 2 años y 3 meses planteamos ¿Cómo puede funcionar más allá de su nombre? Es una entidad que ha estado en esas condiciones durante toda la administración. 8 directores en 8 años para una institución de ciencias donde se necesita estabilidad por los temas y los proyectos que se tienen que trabajar. Es que la ciencia no es una cosa que se haga de un día para otro. Si hay una actividad donde se necesita constancia y una dirección permanente, es en el trabajo de ciencias. 8 directores en 8 años es un chiste. Pero me parece, a mí me gusta mucho su pregunta, Félix, porque creo que me ayuda a responder de la siguiente manera. Cuando yo llegué a Colciencias en el 2014, y yo sé que usted me dice, quite su nombre, pero creo que es importante mencionarlo, y decidimos hacer un plan pensado, por supuesto, en los 4 años, pero obviamente para llevarlo hacia el más largo plazo. Fue un plan que trabajamos de la mano con la comunidad científica. Yo recuerdo haberme reunido con muchos grupos de científicos, de exdirectores de Colciencias. Ellos podrán saber que me reuní además con todos, con rectores de universidades. E hicimos un plan estratégico robusto. Un plan estratégico que, por supuesto, requería recursos y es parte como el desafío que siempre ha tenido la entidad, pero que fue un plan que quedó consignado en el plan de desarrollo. Gran parte del desafío
cuando yo me fui a Conciencia recuerdo haber expresado al equipo la necesidad de continuar para poder seguir consolidando muchas de las iniciativas que se venían dando. Cuando uno ve planteamientos como el director de Conciencia que dice que esa planeación estratégica, que fue lo que él dijo hoy en el tiempo, pues que quedaba preocupado, pues fue un plan que se trabajó con muchas personas y yo creo que gran parte del desafío siempre serán estas entidades que no importa si uno cambia, los directores y los ministros cambian, esos planes estratégicos que se definen en algún momento se puedan seguir trabajando. Y creo que eso es una tarea que todavía tiene pendiente la entidad. Ministra, pero usted dice que Ocampo tenía completa libertad para dirigir y delegar como fuera en Colciencia. Sin embargo, Ocampo le aseguró a la W Radio que cuando él fue a sacar a un funcionario que para él no tenía la suficiente experiencia y un funcionario que además usted puso en ese cargo y que lo llevó del Ministerio de Defensa, lo llamó el propio Alfonso Prada, el secretario general de la presidencia, a decirle que no, que dejara las fichas de Janet Gija quietas. Bueno, pero yo de esa información sí no tengo ninguna, de hecho eso que usted está diciendo no tengo información. Yo hace un par de días hablé sobre el caso de Julián Pontón y lo que yo puedo decir, y quiero volver a reiterar el mensaje, yo nunca en mi vida he tenido fichas en ninguna parte, yo no tengo juegos políticos, yo siempre he trabajado con equipos técnicos, sí tengo gente maravillosa que he conocido en la vida y sí esas personas maravillosas he intentado llevármelas a que me acompañen en mi trabajo y a que me ayuden a sacar mis metas adelante. Muchas de las personas que trabajaban en Colciencia, o bueno, de pronto no muchas, pero sí algunas, les pedí que se vinieran a trabajar conmigo al Ministerio de Educación porque son personas que he conocido en mi trayectoria profesional y les he conocido técnicamente. Nunca en mi vida he hecho un nombramiento político, no tengo ningún, digamos, no tengo fichas regadas por ahí, no manejo Colciencias, no sé qué pasa en Colciencias, más allá de los temas que relacionan al Ministerio de Educación y Colciencias. Ministra, Entonces, pero además, usted, saben, usted destaca que el director tenía pues todas las capacidades para hacer las cosas. Ya quedó demostrado que cuando él quiso hacer el cambio para la reasignación del presupuesto, lo sacaron. Pero, tal y como lo señala Paula, él en la entrevista en El Tiempo dice: insistía en solicitar algunos cargos del equipo directivo para traer gente con un perfil mejor. Tal iniciativa fue negada desde la presidencia. La pregunta es, en Colciencias, los cargos de libre nombramiento y remoción no están sujetos a los designios del director de Colciencias, sino a los designios de la presidencia. Entonces, ¿cómo hizo los cambios que hizo? Yo les preguntaría eso. Él hizo muchos cambios en la entidad. Claro que tenía la libertad de hacerlos. Yo creo que él tiene que decir la verdad completa. Él, claro que hizo muchos cambios en la entidad. Él nombró a la secretaria general. Él nombró un nuevo jefe de planeación. Recordemos que el jefe de planeación es el que maneja el presupuesto de la entidad, ¿no? Él nombró a una directora administrativa y financiera, que es la que maneja la plata de la entidad. Entonces, yo sí creo que ahí hay que ser muy responsables con lo que estamos diciendo. Él sí tuvo la posibilidad, pero además creo que en presidencia y en todas las entidades lo dejaron hacerlo, pues porque era lo que él quería para poder tener gente de su confianza, y él tuvo la gente de confianza. Y yo lo que creo es que sí tiene que quedar muy claro ante la opinión pública pero que no tuvo era la de posibilidad tanta de hacerlo confianza. en su momento. Que él diga otra cosa es problema. Yo digo, es una irresponsabilidad porque claramente no es la verdad. Pero él, por ejemplo, no se sentía acompañado por Alejandro Laya, el director que termina ahora reemplazándolo. Bueno, pues él ha debido manifestarlo en su momento y haberlo expresado en su momento, pero ahí yo no puedo decir nada frente a cómo se manejaba la entidad. ¿Y no será ¿no será que precisamente esos eran los funcionarios que no se podían tocar? Pues es que ahí sí yo, digamos, lo que yo vuelvo y le digo, no sé si en algún momento le dijo a Alejandro Laya que le pidió la renuncia, yo nunca me enteré de eso. Si él a Alejandro Laya le pidió la renuncia en algún momento, yo nunca me enteré, pero le debió pedírsela, si ese fuera el caso, y eso nunca sucedió. Entonces yo sí creo que es muy importante que queden esos temas claros, porque cuando se nombra un director, pues obviamente se le nombra con las posibilidades de que haga lo que deba hacer. Es lo que yo aquí tengo en el Ministerio de Educación, esa posibilidad, y como le digo, de los detalles de las cosas que pasaban en Colciencias, no me podía enterar por una sencilla razón. Tengo tremendo ministerio sobre mis hombros, la necesidad de poderlo sacar adelante, y por supuesto que no podía ocuparme de Colciencias, ni de quiénes nombraban, ni de cómo funcionaba, ni de qué sucedía en la entidad. Entonces creo que es un mensaje que quiero dejar muy claro, porque de alguna manera sí están ya haciendo comentarios y planteamientos muy delicados frente a cómo actúo y cómo trabajo. Bueno, ministra, entonces teniendo usted todos esos chicharrones, yo quiero plantearle una pregunta que le hicieron al mismo director de Colciencia saliente, al doctor Ocampo. ¿Usted por qué termina siendo la que pone la cara en esto? No hay nadie en el gobierno nacional que deba poner la cara por un departamento administrativo que no depende del Ministerio de Educación. Es que fíjese que ahí se generan las suspicacias, porque entonces uno dice, ¿qué hace la exdirectora, que además pues pareciera que tenía todavía muchos vasos comunicantes con Colciencias, siendo
la que sale a responder en lugar de salir alguien del gobierno nacional, alguien de la presidencia, el secretario general, el presidente, en fin, a decir qué fue lo que pasó en Colciencias? Fue el mismo presidente Santos el que me pidió que saliera y pues él es mi jefe y hice lo que el presidente me pidió. Sí, ministra, por lo que nosotros hemos podido hablar, dialogar con la comunidad científica, hoy están muy decepcionados de la labor que los ministros, que en su momento pues los mandatarios han hecho con Colciencias. ¿Cómo piensa usted, con Alejandro Laya, recuperar la confianza de toda la comunidad científica que hoy están emberracados con la salida del doctor Ocampo? Pues yo creo que Alejandro tiene una tarea muy importante y es poder retomar el plan estratégico de Colciencias, sacarlo adelante, seguir trabajando para que la entidad básicamente tenga la gerencia adecuada, pero él, pues, digamos, será el mismo director el que tendrá que definir eso. Yo creo que tiene un reto importante por delante y esperamos que le vaya muy bien. Bueno, ministra, le cambio el tema, ahora que usted nos hablaba de la cantidad de ocupaciones que tiene el ministerio. ¿Y qué va a pasar con el viceministerio de Educación Básica? Hace 3 meses está la vacante y está la secretaria general del ministerio encargada de un viceministerio que es absolutamente importante. Estamos hablando de la educación básica del país y 3 meses en encargo justo cuando estamos a punto de arrancar una nueva temporada escolar. Claro que sí, Juan Pablo, para nosotros también es muy importante el tema y lo que básicamente va a pasar es que ya en estos próximos días tendremos nuevo viceministro. Bueno, ministra, yo sí quiero cerrar con una nota amable, dándole las gracias por la notificación que usted ordenó a la Universidad Autónoma del Atlántico a propósito del problema con los profesores. El ultimátum de los 5 días comenzó a correr para que le paguen a los profesores. Y así como pues usted escucha aquí cosas no tan agradables, yo quisiera reconocer ese hecho que no entró a calificar por qué se demoró, por qué no se demoró, porque se produjo, y con esa alerta el profesor Vargas, Ramsés Vargas, pues tendrá que pagarle a los profesores o asumir las consecuencias de su tarjeta amarilla, que parece más una tarjeta roja. Por eso le quería dar las gracias, ministro. Pues ojalá se normalice y los profesores ya puedan tener sus pagos, Julio, que es lo que al final nos interesa a todos. Es la ministra de Educación. Ya regresamos. Esta es